y rogarle al Señor por ella, creyendo que el Todopoderoso no solamente escucha, sino que también responde. Pero esta noche necesitamos aclarar un punto, y es la pregunta inicial de ¿a quién Dios oye? Hay el concepto equivocado, como mencionaba al principio, de que Dios oye a todo el mundo, y eso no es así. El otro concepto equivocado, y es un error que muchos de nosotros cometemos, hermano, y es que venimos al Señor, clamamos al Señor, rogamos al Señor. Muchas veces solamente cuando hay una crisis o una necesidad. ¿Recuerdas hace tiempo, antes de esta crisis, recuerdas hace mucho tiempo atrás, cuando estabas en medio de aquella crisis y te fuiste delante del Señor en ruego, en súplica, en un clamor tremendo, porque la necesidad era tal que solamente una intervención divina podía cambiar la situación, y el Señor intervino? ¿Te acuerdas de ese día? Y que luego que las cosas se compusieron, entonces fue como un, ok, Señor, cuando te vuelva a necesitar, te llamo. Y convertimos la oración solamente en el recurso para conseguir algo de Dios. Luego nos preguntamos, porque entonces lo que sucede es que seguimos tomando decisiones por nuestra cuenta, sin contar con Dios. Y cuando las cosas salen mal, porque van a salir mal, entonces le volvemos donde Él a preguntarle qué pasó y por qué. Cuando en verdad es nuestro descuido lo que ha provocado estas cosas. Si nos fijamos en ese capítulo 5 del libro de Santiago, hay una frase en particular que se usa mucho y de hecho contesta la pregunta de a quién Dios oye. Y es que dice que la oración eficaz del justo puede mucho o tiene mucho poder. Pero no es que solamente dice que la oración tiene mucho poder, porque eso es algo que nosotros sabemos, pero no es cualquier oración. Hay oraciones que no pasan del techo. Hay oraciones que son puramente rito, son repeticiones vanas, que no llegan a ningún lugar y no tienen ninguna respuesta. Hay oraciones que son mecánicas, porque uno se queda como en un primer nivel donde uno está tratando de hablar con Dios, pero no puede, ni funciona tampoco. Y entonces uno siente que del otro lado lo que hay es un vacío o un silencio, uno se cansa y se aparta, se retira uno, deja uno de orar. O sea, la oración tiene poder, pero no es toda clase de oración. En Santiago capítulo 5 dice claramente la oración eficaz del justo. Y hay dos palabras claves aquí. Primero, eficaz. Y nosotros muchas veces, como le he dicho anteriormente, hacemos nuestras propias definiciones. Aquí la palabra eficaz lo que quiere decir es la oración en acción, la oración en movimiento, la oración activa del justo tiene mucho poder. O sea que ya sabemos que para que la oración sea efectiva o eficiente o eficaz, tiene que estar en acción. Esto no se puede estancar, esto no se puede detener. Pero tiene que salir de la boca de alguien a quien Dios considere justa o justo. Y de eso se trata ahora, porque a ese, cuando ora, a esa, cuando ora, Dios siempre lo oye. Así que le voy a pedir que ore conmigo un momento y vamos a pasar a un buen ejemplo en la palabra del Señor de lo que es la oración eficaz, la oración de aquel a quien Dios oye. Y vamos a contestar la pregunta de ¿a quién
O sea, más profundamente vamos a contestar la pregunta de ¿a quién oye Dios? Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta oportunidad de hablar tu palabra delante de este pueblo, Señor, al que yo te pido que bendiga, Señor, con sabiduría, con entendimiento y con poder, para que podamos, Señor, abrazar tu palabra, entendiendo tu palabra, para vivir tu palabra, Señor, de tal manera que nuestra vida misma sea el testimonio de lo que tú haces, Señor, en nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos a todos los hermanos. Si va conmigo a la palabra del Señor, y vamos a usar como base este pasaje que le menciono ahora en el libro de Juan, y volvemos a Juan, hermano. Después de tanta recomendación que le he hecho de por dónde comenzar a leer la Escritura, una y otra vez, y no es casualidad, estamos usando el libro, el Evangelio del apóstol Juan, para traer mensajes de la palabra del Señor que le puedan dar a usted una idea de la riqueza del conocimiento que hay en este precioso libro, y así usted poder animarse a comenzar a leer la Escritura desde el libro de Juan, como le recomendé, hasta Apocalipsis 3, alternándolo con una lectura de los Salmos, los Proverbios. Luego que termina Apocalipsis 3, puede venir entonces a Mateo, Marcos y Lucas, los otros 3 evangelios, y luego le voy a estar dando otras recomendaciones para que siga con la lectura, de tal manera que cuando entre en el maravilloso Viejo Testamento de la palabra del Señor, usted entienda lo que está leyendo o pueda aplicarlo a lo que ya aprendió del Nuevo Testamento. Y en el libro de Juan, en el capítulo 9, hay una historia maravillosa. Solamente le voy a leer un verso y de ahí vamos a pasar a contestar esta pregunta gloriosa de ¿a quién Dios oye? Y si va conmigo al verso 31, Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 31, dice la palabra del Señor: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Maravillosa palabra, gloriosa palabra, porque aquí ya se contesta la pregunta: ¿a quién Dios oye? Y escuche bien, porque esa pregunta tiene o provoca otra pregunta, que es lo mismo que decir ¿a quién Dios no oye? Y en este verso en particular aparece la respuesta tanto para una como para la otra. Y como dice es, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Esa respuesta es terrible, porque nosotros todos somos pecadores. La diferencia entre unos pecadores y otros pecadores es que nosotros somos pecadores. Si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nosotros somos pecadores alcanzados por la gracia y el poder salvador de nuestro Dios. Y si somos llamados justos delante de Dios, no es por nuestra justicia, sino por la justicia de nuestro Señor, por lo que Jesucristo hizo en la cruz, porque murió por nosotros, y nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y entonces la sangre que Él derramó limpia nuestros pecados, porque la muerte de Él era nuestra muerte. Nosotros éramos los que teníamos que estar en aquella cruz. El castigo de Jesucristo era para nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Si somos llamados justos, es por la justicia de Jesucristo, porque al pecador Dios no lo oye. Cuando estamos hablando del pecador, Dios no lo oye. Estamos hablando del pecador empedernido, el pecador no arrepentido. Porque aquel que se reconoce pecador delante del Señor y se arrepiente, a ese usted puede estar seguro que Dios oye. Pero en este verso de la Escritura, y le voy a dar un poquito de la historia, es una historia maravillosa, y yo quisiera tener más tiempo para poder compartir esos detalles tan hermosos que aparecen aquí, porque de quien salió, de la boca de donde salió este verso, no fue del Señor Jesucristo, no fue de uno de los discípulos, no fue de los grandes maestros de ese tiempo. Era un hombre que había sido ciego de nacimiento. Y Jesús llegó donde él. Y dice la Escritura que Jesús tomó saliva y barro en sus manos, lo mezcló, se lo untó en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Nosotros sabemos que Jesús
sanó tantísima gente solamente con él llegar a un lugar. Los demonios se iban, la gente quedaba sana. Sin embargo, en este caso en particular, con esta persona en particular, él se tomó su tiempo e hizo cosas que no había hecho antes. Para comenzar, los discípulos le preguntaron al Señor que quién había pecado, si él o sus padres. Porque en aquel tiempo y todavía hoy hay mucha gente que piensa que cuando uno está pasando por una desgracia o tiene un problema mayor o está atravesando una situación terrible es porque de alguna manera uno pecó y Dios lo está castigando. Y siempre hacemos de Dios el malo. Y sin embargo Jesucristo le contesta a los discípulos, no, ni este pecó ni es sus padres. Es para que las obras de Dios sean glorificadas, para que el Señor se glorifique en la vida de este hombre, para que el Señor se exalte en el milagro que va a hacer en la vida de este hombre. Este hombre fue al estanque de Siloé. El asunto es que Siloé lo que quiere decir es enviado. Él fue a un estanque, Jesús lo envió a un estanque que tenía el nombre de enviado. Y a mí me gusta pensar que desde que ese estanque existía, en la mente de Dios, ese ciego ya estaba. Porque él no era ciego porque pecó. Él no era ciego porque sus padres pecaron. Él nació así porque en algún momento dado, el todopoderoso Dios hecho carne iba a estar delante de él y lo iba a enviar a ese lugar. Le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Dice la Escritura que él obedeció, con sus ojos embarrados en lodo con saliva, y se lavó en el estanque, y de allí regresó viendo. Cuando la gente lo reconoció, que era aquel que había sido ciego de nacimiento, empezaron a preguntarle, ¿y cómo? ¿Cómo tú ves? Y él empezó a decir, bueno, a ese que llaman Jesús me untó lodo en los ojos, me dijo que me lavara en el Siloé y ahora veo. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está? Él dice, yo no sé. Y entonces lo llevaron a él, a donde los principales sacerdotes. Y allá empezaron un interrogatorio. ¿Quién fue ese? ¿Quién te sanó? Porque era día de reposo. Ese no puede venir de Dios, porque hace obras en el día de reposo. Mire esos diablos, hermano. O sea, ven un milagro de Dios, y porque es día de reposo, entonces consideran el milagro un acto pecaminoso. La cosa es que siguen insistiendo con el hombre hasta que en un momento dado le dicen, ese hombre es pecador porque viola la ley, haciendo obras en día de reposo. Y él dice, bueno, si es pecador o no, yo no lo sé, yo sé que a mí me abrió los ojos. Llamaron a los papás del muchacho, este es el hijo de ustedes, sí. ¿Y nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Y cómo es que ahora ve? Bueno, eso nosotros no lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Oiga, y vuelven aquellos, los conocedores de la ley, los maestros de la palabra de Dios de aquel tiempo, y le preguntan a ese hombre, ¿cómo fue que te sanó? Y él dice, se los he dicho tantas veces, ¿qué le pasa a ustedes? Ustedes también se quieren hacer sus discípulos. Y dice la Escritura que lo maldijeron allí mismo. Nosotros no hemos nacido en pecado. Él sí es pecador. Y aquí es donde sale esta respuesta de la boca de este hombre que había sido toda su vida ciego, pero que ahora veía porque llegó Jesús y lo sanó. Y le dice él a ellos, y sabemos, porque unos decían, había discusión entre ellos, decían, no, un pecador no puede hacer un milagro así. Y el ciego dijo, el ex ciego dijo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Este hombre empezó a defender al Jesús que lo había sanado. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. El que me sanó a mí no puede ser pecador, porque un pecador no puede hacer un milagro así. Sabemos. Y confrontó a los que sabían con aquello que ellos sabían. Ellos sabían mucho, pero estaban más ciegos que él cuando era ciego. Porque aquel cuando era ciego escuchó la voz de Jesús y siguió el consejo de Dios. Y por esa obediencia y esa fe regresó sano de aquel estanque. Y ahora estaba defendiendo la santidad
de aquel que le había dado a él su sanidad. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, número uno, ¿a quién oye Dios? Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios oye. Y entonces aquí tenemos la respuesta, hermano. Es una respuesta bien sencilla, salido de la boca de un hombre que nunca había predicado nada en su vida. Los ciegos de nacimiento estaban condenados a ser mendigos en la tierra, a mendigar a la puerta del santuario, del templo, donde fuera. Este hombre nunca predicó, este hombre no tenía cómo llegar a ser un gran maestro. Y sin embargo, él tenía la verdad metida dentro de su corazón y la convicción absoluta y el conocimiento pleno de que si uno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, cuando uno va delante del Señor, a uno Dios lo oye. Temeroso de Dios y que hace su voluntad. Ahora hay que definir un término, o sea, ¿qué es ser temeroso de Dios? Porque nosotros esas palabras no las usamos comúnmente, a menos que sea cuando estamos hablando de algo de la Biblia, de la palabra del Señor, y por lo regular no la podemos identificar bien. Porque la palabra temor, para nosotros en general, la mayor parte de las veces, lo que significa es miedo. Muchos de nosotros, después de haber estudiado algo, entendemos que también se representa un respeto profundo, una reverencia profunda, y así mismo también se le llama temor. Pero cuando él dice aquí, si alguien es temeroso de Dios, Dios lo oye. ¿Qué está queriendo decir él aquí? Esa expresión, si alguno es temeroso de Dios, lo que quiere decir es que esa persona es piadosa. Piadoso es aquel que practica la piedad. Y piedad, según el diccionario secular, no le estoy hablando del diccionario bíblico, el diccionario secular, es disposición constante del alma que me incita a obrar bien y a desechar el mal. Por lo tanto, uno que es temeroso de Dios, en su alma lo que hay no es solamente el deseo, sino también la disposición a hacer lo que a Dios le agrada. Y eso es ser temeroso de Dios, porque está respetando a Dios. Sin embargo, el respeto a Dios no es el producto del miedo, sino del amor. Porque es que Dios llegó y te mostró su amor, igual que a mí. Un día cuando peor estábamos, reconociendo nuestra condición y confesando nuestro pecado. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros, y el que es salvo sabe que es salvo, porque conoce la experiencia de humillarse delante del Señor, pidiéndole ayuda porque uno no puede más ni sabe cómo resolver las cosas, especialmente lo de adentro del alma, lo del interior. Y tú conoces la experiencia de sentir cuando Dios quita aquello de dentro de ti, cuando arranca esa basura de dentro de ti, cuando quita y se lleva la culpa de dentro de ti. Y terminas esa oración y ese ruego saliendo limpio y saliendo liviano. Y por esa misericordia que el Señor demuestra, por ese amor que el Señor demuestra, entonces nosotros le tememos a Dios con amor. Es con amor, es piedad, es el deseo de hacer lo bueno, lo que a Él le agrada. Ser temeroso de Dios es ser reverente. ¿Cuántos de nosotros le faltamos el respeto a Dios una y otra vez? Especialmente, y vale la pena mencionarlo ahora, en tantas y cuantas ocasiones que llegamos a su casa cuando teníamos la oportunidad de hacerlo, de llegar a su casa, como si llegáramos a cualquier lugar. Uno que es temeroso de Dios es reverente.
sabe cuando llegó al lugar de Dios, a la casa de Dios, al santuario de Dios, que llegó a un lugar santo, que no tiene que ver con las 4 paredes ni cómo están pintadas, que no tiene que ver si es nuevo o es viejo, que no tiene que ver con cuánto equipo o falta de equipo pueda tener. Es que en ese lugar donde se reúne la gente de Dios, Dios está. Ese es el santuario de Dios. ¿Cuántos de nosotros tantas veces fuimos irreverentes? No tuvimos ningún temor al llegar al santuario de Dios. Y quizá hoy estamos pagando las consecuencias de aquello, de haber tenido en poco este lugar santo que nosotros llamamos la iglesia, que en verdad es el templo de nuestro Dios. Se perdió el temor, se perdió el respeto, se perdió la reverencia y todavía queremos que aquel a quien le estamos faltando escuche nuestra oración. Para que Él escuche, hay que ser reverente. Temeroso de Dios es devoto. Devoto. Y un devoto es uno que practica la devoción. Y nuestra devoción, o sea, yo soy devoto de mi Dios. Nosotros no tenemos ningún temor de llamarnos fanáticos del partido tal, o llamarnos fanáticos del equipo tal, o llamarnos fanáticos del actor tal o el luchador tal. Nosotros somos fanáticos de eso. Lo decimos con sumo orgullo. Nos jactamos de serlo. Y nos burlamos cuando ese de quien nosotros somos fanáticos gana o vence. Somos devotos de esos equipos, de esos partidos y de esa gente. Pero cuando se trata de ser fanático de Dios, devoto, la cosa es diferente. No nos sale con esa satisfacción, naturalidad, con esa confianza. Más bien escondemos muchas veces por vergüenza el hecho de que nosotros somos de Dios. No hay devoción. No hay devoción. Pero recuerde que lo que yo le estoy definiendo es lo que es ser temeroso de Dios. Todavía queremos que Dios escuche nuestra oración. Devoto. Y esa devoción, le traje a colación el asunto de los partidos, los equipos, los actores o demás. Porque cuando se es devoto a Dios, en este caso en particular, o sea que ser temeroso de Dios es devoto. Yo soy fanático de Dios. Pero esta devoción que define lo que es ser temeroso de Dios, viene acompañada con una actitud de alabanza. Eso hace toda la diferencia del mundo. Porque quiere decir entonces que el que es temeroso de Dios no lo oculta, todo lo contrario, lo exalta. Y usted sabe que al que hace eso, wow, que si Dios lo oye. Qué cosa maravillosa, ¿verdad, hermano? El asunto es que estamos siendo confrontados aquí nosotros. Porque nos preguntamos tantas y cuantas veces, pero parece que Dios no me oye. Pero parece que no está ahí para mí. Pero parece que lo que hay es un eco, un silencio del otro lado. Y entonces nosotros tenemos que ver, hermano, cuál es la razón.
Porque Dios contesta la oración de aquel que es temeroso de Él. Escuche bien. Cuando en la Escritura buscamos la definición, entonces, de lo que es el temor de Dios. Porque usted sabe que si Dios oye al que es temeroso de Él, yo quiero ser temeroso de Él. Y si usted está allá, usted debe estarlo diciendo también, yo quiero ser temerosa de Dios, yo quiero ser temeroso de Dios. ¿Qué es ser temeroso de Dios? Si va conmigo a Proverbios capítulo 8. En Proverbios capítulo 8, ¿qué es eso de ser temeroso de Dios? En ese capítulo 8 del libro de Proverbios, si va conmigo al verso 13, Proverbios capítulo 8, verso 13. ¿Qué es temerle a Dios? Dice el verso 13 de Proverbios 8, el temor de Jehová es. Ya cuando usted ve esa expresión, esa frase, ¿qué es el temor de Jehová? ¿Qué es temerle a Dios? Aquí lo tiene, definido por el mejor diccionario bíblico, la Biblia misma. La palabra de Dios es el mejor diccionario de la palabra de Dios. El temor de Jehová es. Y le dice claramente, aborrecer el mal. Y escúchame bien, que esas palabras a veces se oyen hasta elegantes, pero aborrecer no es otra cosa que odiar. Odiar el mal, odiar lo malo, odiar el pecado. No solamente odio de aborrecimiento, sino también que es un odio hostil. O sea, que mueve a uno a ser violento en contra de eso. Temer a Jehová es aborrecer el mal. Escuche bien, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, lo odio. Así que ya estamos entrando, y esta es la receta perfecta para usted entender cómo uno se convierte, cómo uno es, y cómo Dios define a aquel que es temeroso de Él. El que teme a Dios tiene que tener esta cualidad. Váyase conmigo al Salmo 34 ahora. Salmo 34. Maravilloso ese salmo, precioso. Lo invito a que se lo aprenda también. Son tantas cosas maravillosas que hay en la palabra del Señor para aprender. ¿Qué es ser temeroso de Dios? Cuando empezamos en el verso 11 al verso 14, fíjese lo que dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Lo está viendo ahí? ¿Usted quiere saber lo que es el temor a Dios? En el Salmo 34 dice: el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, o la mujer? Usted, yo también. Que desea muchos días para ver el bien. Usted y yo también. Yo quiero vivir muchos días y después eternamente con el Señor. Y aquí viene el consejo, lo que hace a uno temeroso de Dios. Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ahí hay otra definición de lo que es ser temeroso de Dios. Todo aquel que es temeroso de Dios tiene que tener y practicar esto que dice ahí. Porque entonces sí, verdaderamente vamos a ser aquellos que somos temerosos de Dios, y nuestra oración siempre el Señor la va a escuchar. Ahora bien, escúcheme bien, porque no se queda el asunto solamente ahí, sino que en Juan decía que el que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese es el que Dios oye. Ya vimos lo que es ser temeroso de Dios. Ya tenemos una idea de si nosotros caemos dentro de aquellos que se pueden llamar ser temerosos de Dios. Si no caemos dentro de eso, ya por lo menos Dios nos está ministrando a nosotros, para nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer para que el Señor nos mire como aquellos que le tememos, los respetamos, que somos devotos de Él, que lo reverenciamos a Él. Y entonces viene el segundo paso: hacer su voluntad. Si alguno es temeroso de Dios, decía el ex ciego, y hace su voluntad.
Entonces hay una pregunta sencilla pero profunda. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo le puedo decir tantas cosas, hermanos, pero la mejor de todas, la mejor que le puedo decir es la más corta también. Y está en 1 de Tesalonicenses. Si va conmigo. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Y en ese capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, verso 3. Si va conmigo al verso 3. Pero vamos a leer hasta el verso 8, solamente para educarnos. Yo le dije que el mejor diccionario bíblico es la Biblia misma. Así que el verso 3 dice cuál es la voluntad de Dios. Verso 3, pues la voluntad de Dios es, ahí lo tiene, la voluntad de Dios es, eso que viene ahora, es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Punto y coma. Y empieza a dar una lista de conducta cristiana para que nosotros entendamos qué es esa santificación de la que está hablando. A nosotros muchas veces se nos habla de santidad o santificación y lo tomamos como un ataque. Piénselo bien, piénselo 2 veces. Antes de mirar al que usa esa palabra como si estuviera diciendo algo malo, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación y el que hace la voluntad de Dios, a ese es al que Dios oye. Pues entonces yo no solamente quiero ser temeroso de Dios, sino que yo me quiero santificar para que Dios me oiga. Porque si al que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese es al que lo oye, y la voluntad de Dios es mi santificación, entonces yo quiero ser santo. Yo quiero ser santo porque yo quiero que Dios me oiga. Que el hombre me oiga no significa nada. Que el hombre me oiga no representa nada. Que el hombre me oiga no resuelve nada. Porque el único que tiene poder para resolver es el todopoderoso Dios. Y si algún hombre ayuda, es porque Dios lo permitió. Porque resulta ser que Él es el que abre y cierra puertas. Y cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. Entonces aquí hay que tener contento es a Él. Es temerle a Él y hacer su voluntad. Y su voluntad es que tú y yo seamos santos. Cuando dice la voluntad de Dios, nuestra santificación. ¿Qué es esa santificación? Escucha bien. Es purificación. Y quiero aclararte algo. Que tanto el Señor como su palabra y como yo entendemos que esto es un proceso de Dios. Que esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Pero que Dios, que mira el corazón, Él sabe si la intención de tu corazón es querer ser santo para Él. Santificación es purificación. Es separación para Dios. Quien la produce, la santificación, es el Espíritu Santo de Dios. Eso tú no lo puedes hacer, ni yo tampoco lo puedo hacer. El mismo que nos convence a nosotros de pecado, el mismo que constriñe nuestro corazón para nosotros venir arrepentidos delante de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el mismo que produce en nosotros esa santificación. Él la produce y produciendo eso en nosotros lo que hace es que nos da la capacidad para nosotros poder ser santos. Nos hace capaces de ser santos. Y santo es puro, limpio, sin mancha y sin tacha, separado para Dios. Eso viene por el Espíritu Santo. Él es el que interviene para que nosotros alcancemos ese estado de santidad. No es perfección en el sentido de nunca volvernos a equivocar, pero es un corazón que se vuelca hacia Dios y es un corazón que lo que quiere es hacer lo que a Él le agrada. Cuando el Dios mira y ve ese corazón, que Él mismo es el que lo transforma, no hay oración que usted haga que Él no escuche y conteste. Porque entonces estamos haciendo
porque queremos hacer su voluntad, lo que a Él le agrada. Entonces, cuando hacemos eso, porque ya definimos brevemente, hay tanto que se puede decir, pero la intención del Señor es que usted vea dentro de la misma palabra cómo Dios no nos deja a nosotros en el aire, cómo el Señor no nos deja a nosotros con duda, sino que si nosotros nos metemos dentro de su palabra, nosotros vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, por qué lo quiere, para qué lo quiere. Y eso va a venir acompañado del deseo en nosotros de hacerlo como Él lo quiere, cuando Él lo quiere, para lo que Él lo quiere, por lo que Él lo quiere. Y lo vamos a querer hacer para su gloria. El resultado de esto es que nosotros vamos a venir delante de Dios con una actitud tal que cuando vayamos a pedir, porque le vamos a dar gracias al Señor, lo vamos a adorar, lo vamos a alabar, nos vamos a gozar en su presencia. Cuando empezamos a orar, aún antes de llegar a las peticiones, nos vamos a estar deleitando dentro de la presencia del Señor, porque a fin de cuentas, yo soy fanático de Él, devoto de Él, temeroso de Él. Y como eso es así, yo lo que quiero hacer es lo que a Él le agrada. Por lo tanto, cuando yo vaya a orar a mi Dios, entonces mi actitud va a ser, no importa lo que yo le vaya a pedir, va a ser una petición bien pensada. Van a ser peticiones, Señor, esto es lo que tú de verdad quieres, esto es lo que a ti te agrada. Porque lo que vamos a querer hacer siempre va a ser su voluntad, para que Él esté contento con nosotros y nos lo deje saber, y Dios lo deja saber. Se lo voy a probar ahora con un versículo final. Si va conmigo a la palabra ahí mismo en Santiago, donde fuimos al principio, en el capítulo 5 de Santiago. Y en el capítulo 5 de Santiago, en los versos 13 al 15. Gracias, Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Y la oración de fe, escuche bien, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Oiga esto. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros, unos por otros, para que seáis sanados. Y escuche bien, la oración eficaz del justo puede mucho. Y escúcheme bien, aquí el justo es donde el corazón está recto delante de Dios. Un justo es uno que es piadoso, que practica la piedad, que hace la voluntad de Dios. A ese Dios no le va a negar, todo lo contrario. El mismo Dios, por su palabra, nos recomienda entonces: ¿estás afligido? Ora. El mismo Espíritu Santo nos va a llevar, oye, en esa aflicción, ora. Esa es la oración eficaz, esa es la oración activa. Oye, ¿estás alegre? Cuando vaya a orar, cántale a papá. ¿Estás enfermo? Llama a los hermanos, como estamos haciendo ahora, comunícate con nosotros, que vamos a presentar tu oración. Y dice que oren por él ungiéndole con aceite. Aquí no podemos poner manos ahora con este asunto del virus, pero sabes que esta oración sigue teniendo poder.
Y la oración de fe, dice aquí, salvará, no dice sanará. Qué cosa maravillosa. Es orando por un enfermo. Sin embargo, la expresión aquí lo que dice es la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y esta es el 2 por 1 donde se inventó fue en el cielo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿A quién Dios oye? Es al justo. ¿Quién es el justo? El justo es el que es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios. Yo voy a hacer una primera oración ahora, hermano, por nosotros, por todo aquel junto conmigo, que usted quiere que Dios lo oiga. Y para que Dios lo oiga, hay que ser temeroso de Dios. Y hay que hacer su voluntad. Vamos a hacer esta oración para que el Señor meta ese temor de Él en nosotros. Y ese deseo profundo, acompañando a ese temor de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Porque entonces nuestra vida de oración se va a convertir en una vida de oración eficaz, activa y poderosa. Y entonces vamos a presentar las peticiones que tenemos, que se han enviado ya por los medios a donde nosotros. Vamos a orar por nosotros primero. Si usted quiere ser temeroso de Dios, si usted ya lo es, pero quiere ser más temeroso de Dios, porque nunca está de más, nunca hay suficiente. Conmigo, póngase la mano en el corazón. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, y todos tenemos esta lucha de la carne y el espíritu, pero queremos alimentar el espíritu para que la carne se rinda y se sujete. Vamos a hacer esta oración por nosotros primeramente, para que Dios nos haga temerosos y que querramos hacer su voluntad. Cierre sus ojitos, ponga su mano derecha sobre su corazón y ore conmigo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti porque yo quiero ser de aquellos de quienes tú oyes la oración. Yo quiero que mis oraciones lleguen a tu trono. Yo quiero que mis oraciones lleguen a tu presencia. Yo quiero que mis oraciones te conmuevan, Señor, y muevan tu mano a mi favor y en favor de aquello que yo presente delante de ti. Por eso me humillo ahora, porque para esto hay que ser temeroso de ti. Y yo quiero tener ese temor en mi corazón. Tu temor, mi Dios, siémbralo en mi corazón, para que tú escuches mi oración. Y así mismo también, Señor, que venga esto acompañado del deseo profundo de querer hacer tu voluntad. Porque al que te teme y hace tu voluntad, a ese tú lo oyes. Y yo quiero que tú me oigas. Y yo quiero que tú oigas la oración de tu pueblo. Y yo quiero que tú oigas la oración de todo aquel que me está acompañando ahora, Señor, en esta oración delante de ti. Así que te doy gracias, Señor, porque tú arrancas el estorbo. Tú arrancas lo que no es, Señor. Tú quitas la soberbia, el mal camino. Tú quitas la palabra mala de la boca, Señor, y el mal deseo también, todopoderoso. Y tú cambias nuestros corazones y transformas nuestras vidas, para que corramos solo detrás de ti, mi Señor. Te temamos solo a ti, te sirvamos solo a ti. Y te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Ahora vamos a orar, hermanos. Vamos a hacer esta oración intercesora. Únase conmigo allá. Estas son las peticiones que tenemos hasta ahora. Nuestra hermana Amparo pide por el mundo, por la humanidad. Nuestra hermana Yajaira pide oración por Michael, que quiere venir a la iglesia, y yo quiero que venga también. Amén. Jack pide salud por su tío y fortaleza para su tía. Nuestro hermano Manuel pide salvación por la familia en Cuba. Nuestro hermano Marín por la yerna que está de parto y tiene problemas con la presión. Nuestra hermana Nancy pide salvación por la familia y para nosotros permanecer firmes. Nuestra hermana Andrea pide firmeza y pide fortaleza. Amén.
Nuestro hermano David pide por los enfermos y por la familia. Nuestra hermana Amelia pide salvación y sanidad. Nuestro hermano Edgar pide por unidad en el pueblo del Señor. Nuestra hermana Lilian pide por su hijo enfermo, salud y salvación de la familia. Nuestra hermana María pide por los confinados. Nuestra hermana Olga pide por la familia y los enfermos. Nuestra hermana Jennifer pide salvación por Christian y por su familia. Amén. Vamos a hacer estas peticiones ahora y vamos a presentar su petición también delante del Señor. Ahí, hermanos, no hay mayor amor que que uno ponga su vida por sus hermanos. Nosotros sabemos pedir por nosotros. Vamos a pedir por los otros. Así que les voy a pedir que se una conmigo en esta oración. Que vamos a hacer ahora, vamos a levantar este clamor delante del Señor. Y vamos a escuchar los testimonios de las cosas maravillosas que Dios hace por medio de estas oraciones. Así que acompáñenos, hermanos, en esta oración ahora, en el nombre de Jesús. Padre bueno, en el nombre de Jesús, seguimos delante de ti, Señor, unidos como uno solo ahora, presentándote, Señor Todopoderoso, estas peticiones, estos clamores, estos ruegos, estas intercesiones, estas oraciones que se hacen con fe, creyendo, Dios, que tú eres el Dios que escucha y el Dios que responde. Yo sé que tú has ministrado a nuestras vidas para nosotros poder presentarnos delante de ti, Señor, con temor, con reverencia, con respeto, pero con amor y con confianza, Dios. Que venimos delante de ti, Señor, pidiendo conforme a tu voluntad, porque tú quieres, Señor, tú quieres, oh Dios, que pidamos de esa manera. Tú quieres sanar al enfermo, Señor. Tú quieres libertar al endemoniado y al cautivo también, Señor, sacarlo de la prisión. Tú quieres salvar, Señor, al perdido, Padre Santo. Y así venimos rogando delante de ti por salvación, por salud, por liberación, por bienestar, por provisión, Señor. Donde quiera que hagan faltas estas cosas, Padre Santo, extiende tu mano de poder y toca en el nombre de Jesús a todos aquellos que se unen ahora creyendo, Padre Santo, que tú eres poderoso no solo para escuchar, sino también para hacer. Que el deseo de tu corazón, oh Dios, es hacer, Padre Santo, en favor de nosotros. Presentamos a nuestros hermanos, todos los que están al alcance de nuestra voz y aún los que no lo están delante de ti. Presentamos tu iglesia, Señor, para que tú la fortalezcas, Señor, y nos levantes en el poder de tu Espíritu Santo, para que todos juntos podamos glorificarte, Señor, servirte y amarte con todo el corazón. Y te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque tú escuchas nuestra oración, porque tú escuchas nuestro ruego, porque tú escuchas nuestro clamor, porque tú escuchas, Señor, nuestras alabanzas. Y tú te agradas, Señor, que vengamos delante de ti. Y lo demuestras, Señor, haciendo el milagro. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe tu sanidad. Recibe tu libertad. Recibe tu provisión. Recibe tu bendición. Oh, Señor Todopoderoso, gracias, papá, por lo que estás haciendo ahora, Dios bueno. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor y mi Dios. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga a todos, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por acompañarnos en nuestras oraciones. Les pido que sigamos rogando, hermanos, por nuestro hermano Rubén Otero. Y todas estas peticiones que se han presentado delante del Señor, hermano, acuérdense de los hermanos. Señor, mira la petición de nuestros hermanos. Siga rogando, clamando y únase a la campaña de oración y ayuno que tenemos aquí en la iglesia. Lo puede mandar por mensaje también. Me estoy uniendo a la campaña de ayuno y oración. Lo más que todos nosotros necesitamos, hermano, es llenura del Espíritu Santo. Eso es lo más que necesitamos. No es dinero, no es casa, no es carro, no son ninguna de esas cosas materiales. Esas son necesarias y el Señor las da, pero Él las llama añadiduras. El Señor, lo que nos invita a nosotros a buscar su reino y su justicia, lo que necesitamos es presencia del Señor. Y eso es lo que vamos a buscar. Únase, hermano, a nuestra campaña de ayuno y oración, dejándolo saber, enviando un mensaje: me uno, tal día voy a estar ayunando, tal día voy a estar orando, y hágase parte de esta cadena, que es lo único que va a romper todo este mal que ha venido sobre el mundo entero. La oración activa, la oración
eficaz del justo tiene mucho poder. Así que creyendo estas cosas, le damos gracias al Señor Todopoderoso. Y le ruego también, hermano, que se acuerde de nosotros, el equipo de producción, el equipo, el grupo de adoración y su pastor, para que oren por nosotros, hermano, y se acuerden de nosotros en esa oración. Así que les damos las gracias a todos por acompañarnos, acompañado de esta bendición que también usted se debe memorizar en el libro de Números, en el capítulo 6, del verso 24 al verso 27. No sin antes dejarles saber que este próximo viernes tenemos el estudio bíblico, la parte 2 de sueños, visiones y experiencias sobrenaturales. Vamos a estar explicándole a usted cómo la Escritura también define claramente lo que son los sueños de Dios, los que no son de Dios, las profecías, las manifestaciones sobrenaturales, las apariciones, todo ese tipo de experiencia lo vamos a estar viendo a la luz de la Escritura, para que si usted tiene una experiencia, la que sea, un sueño, una visión o una experiencia sobrenatural, usted pueda, por el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra, poderlo identificar, o si alguna otra persona lo tiene o lo expresa, que usted pueda saber qué es lo que se está moviendo ahí y usted puede estar seguro de si es Dios o si no lo es. No se lo pierda. Acompáñenos este próximo viernes a las 7:30 en nuestro estudio bíblico y el domingo a las 10 de la mañana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me lo bendiga a todos. Dios les guarde. Amén.